Bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca del campo eléctrico. Resulta que cuando nosotros queramos hablar de campo eléctrico, vamos a tener que primero mencionar una fuerza eléctrica, que es una fuerza que posee una carga. Ahora, vamos a tener en cuenta que la definición principal del campo eléctrico es la siguiente. Describe, como tal, una carga que influye en el espacio que lo rodea. Listo. Ahora, ¿qué sucede con este campo eléctrico y cómo es que va a influir en esta carga? Resulta que la carga debe mantenerse en reposo cuando nosotros queramos hablar de un campo eléctrico. Si nosotros queremos hacer referencia a un campo magnético, la carga debe estar en movimiento, pero en este solamente con estar en reposo ya puede poseer un campo. Ahora, el campo eléctrico se denomina como E-vector. ¿Por qué? Porque tiene magnitud y tiene dirección y sentido. Ahora, voy a denominar todo el azul como más, o sea positivo, y todo lo rojo como negativo. Entonces, primer caso, resulta que tenemos acá una carga puntual que es positiva. Puede ser que tenga el valor que ustedes le coloquen, pero que sea positiva. ¿Cómo será el campo eléctrico? Parte desde aquella carga hacia afuera. Listo. ¿Qué sucede en el caso contrario donde tengamos una carga negativa? Viene desde afuera hacia adentro. Así es como serían las flechas de un campo eléctrico, las flechas de línea. Normalmente se llaman así, las flechas de línea de campo. Ahora, estas flechas, las líneas de campo, son radiales. Son radiales porque son exactamente rectas, son directas y van directo o al centro o hacia afuera. Hacia afuera en el caso de una positiva y al centro en el caso de una negativa. Pero puede ser que no sean completamente radiales. Puede ser que no vayan en una línea recta. ¿Cómo en qué caso? Entonces acá vamos a tener dos cargas positivas, que ya sabemos que se oponen. Listo. Se oponen. ¿Y qué sucede si están cerca? Resulta que así se van a ver la línea de campo. No van a tocar. Es como si se formase una asíntota. Ustedes ya vieron cálculo, ¿no? Ya tuvieron que haber visto que sería una asíntota, que es donde no va a tocar una recta. Listo. Acá sucede exactamente aquello. ¿Por qué? Porque cargas de igual signo se oponen y por tanto se repelan. Así que mientras más cercano esté a aquella otra carga, mayor va a ser la fuerza, pero además mayor también va a ser la curvatura de aquella línea de campo. Por eso es que en lo más alejado de la carga se va a ver como una línea radial, como una línea completamente recta. ¿Por qué? Porque no posee como tal ninguna fuerza con respecto al otro lado de la carga. ¿Qué sucede en un caso donde tengamos una carga positiva y una carga negativa? Ya sabemos que las cargas positivas van de adentro hacia afuera, ¿cierto? Entonces vamos de adentro hacia la carga negativa. Listo. Vamos con ese sentido de flechas. Además, para la carga positiva también van a haber líneas que vayan rectas hacia afuera, pero en el lado opuesto. ¿Por qué? Porque ese lado prácticamente no posee ninguna fuerza con respecto a la carga negativa. ¿Qué sucede con la carga negativa? Sabemos que en la carga negativa solo pueden entrar líneas de campo. Por lo tanto, entran las de la positiva y además deben entrar las que generan su propio campo eléctrico. Listo. Ya hemos cubierto tres diferentes casos. Ahora como que combinémoslo un poco. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener cierto término que se llama superposición de cargas. Acá tenemos cargas positivas, cargas negativas y pues vamos a hacer este siguiente diagrama. Cargas positivas, ya sabemos que se van de adentro hacia afuera y además se dirigen hacia la carga negativa. Listo, lo mismo sucede con esta otra carga acá inferior positiva. Van hacia las negativas y además posee líneas radiales que se vayan de adentro para afuera. Ahora, ¿qué sucede con las cargas negativas? Debe entrar como tal a aquella carga, las líneas de campo. Pero además resulta que hay como una asíntota entre esas dos cargas negativas. ¿Por qué? Porque se oponen, se repelen. ¿Por qué? Ya que son cargas de signo contrario. Listo. ¿Eso cómo es que se llamaba otra vez? Superposición de cargas. Es muy fácil. La fórmula va a ser muy sencilla. Resulta que el campo eléctrico total es igual a la sumatoria de todos los campos eléctricos de todas las cargas ahí mismo. Entonces sería campo 1 más campo 2 más campo 3 y así sucesivamente para todo campo eléctrico sub n. Listo. Ahora, vamos a tener dos ejemplos.
como para ponerlo en práctica. ¿A qué me refiero yo? Y es que todavía no he escrito la fórmula si no estoy mal, entonces ya ahorita la escribo. Resulta que acá tenemos el origen, punto 00. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos una carga que va a ser de 6 microcoulombs. Listo, esa carga va a ser positiva. Ahora, ¿qué sucede con aquella misma? Como es positiva, sabemos que la línea de campo eléctrico va de adentro hacia afuera. Claro está. Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros queremos evaluar cuál es el campo eléctrico a una distancia de 2 metros, ¿cómo es que nos va a quedar? Entonces, campo eléctrico, fórmula. 1 sobre 4pi por la permisividad del vacío multiplicando una fracción que diga carga sobre la distancia al cuadrado, todo eso con respecto a un vector unitario. Esta permisividad del vacío resulta que es una constante, 8,85 por 10 a la menos 12 coulombs al cuadrado sobre newton por metro al cuadrado. Como ustedes pueden ver, es un valor supremamente chiquito. Y por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Acá teníamos esta fracción, pero si ustedes se acuerdan, porque creo que ustedes tuvieron que haber visto fuerza eléctrica antes de eso, pues tendríamos la ley de Coulomb. Fuerza eléctrica es igual a la constante eléctrica multiplicando el producto de las cargas sobre la distancia al cuadrado. Esta es la ley de Coulomb. Así que, ¿qué sucede? Esta fracción de acá, la de arriba, tiene que ser igual a la constante eléctrica. Muy bien, pero ahora entramos a un dilema. ¿Cuál es la constante eléctrica? ¿Qué valor sostiene y qué unidades también tiene? Resulta que la constante eléctrica es de 9 por 10 a la 9 newton metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Listo, es decir, nosotros vamos a tener que aplicar esto de acá, esta igualdad. Muy bien, ¿qué sucede? Necesitamos encontrar el campo eléctrico en esos 2 metros que posee aquella carga de 6 microcoulombs. Es decir, vamos a tener 9 por 10 a la 9 newton metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado multiplicando la carga que es de 6, como es micro, lo queremos pasar a la unidad normal de coulomb. Nos va a quedar 6 por 10 a la menos 6, siempre que se aplique micro va a ser menos 6 cuando se quiera dejar en el estado original, que es coulomb, sobre 2 metros y eso todo al cuadrado. Ahora, 9 por 10 a la qué, ¿por qué yo digo 10 a la qué? Ustedes dirán pues 9. Normal, pero no. De hecho acá vean que hay 2 por 10 a la algo. Y si nosotros tenemos 2 por 10 a la algo y lo estamos multiplicando entre sí, pues podemos sumar aquellos exponentes. 9 más menos 6 lo que nos daría 3. Entonces 9 por 10 a la 3 o 9 por 10 al cubo newton metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado multiplicando ¿qué? ¿Por qué yo digo aquello? Porque como dije antes, 9 más menos 6 o 9 menos 6 es 3. Listo. Entonces por 6 coulombs sobre 4 metros al cuadrado. Ahora, necesitamos aplicar aquel cálculo. ¿Y cuánto es que nos va a dar para nuestro campo eléctrico? Resulta que el campo eléctrico de esta carga puntual va a ser de lo siguiente. Al haber despejado coulomb con coulomb y metro al cuadrado con metro al cuadrado. 1,35 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. El campo eléctrico va a ser newton sobre coulomb. La fuerza eléctrica, como es una fuerza, es solamente newton. Listo. Ahora, ¿qué sucede? Segundo ejemplo. Para este segundo ejemplo, yo quisiera no colocar una carga, porque una carga ya lo vimos. Puede ser negativa, puede ser positiva, pero de por sí se puede aplicar aquella fórmula y lo encontramos fácilmente. Apliquemos dos cargas. Uno en el origen 00 y otro en 4,0. La carga 1 va a ser de 4 microcoulombs. Listo. Esta tiene sus líneas de campo eléctrico como cualquier carga debería de tenerlas y que vayan de adentro hacia afuera. Ahora la carga 2 es negativa y va a tener un valor de 3 microcoulombs. Claro, negativos. Entonces va de afuera hacia adentro. Claro está. La positiva se atrae a la negativa por medio de estas líneas de campo eléctrico. Lo que queremos nosotros preguntarnos es cuál sería el campo eléctrico en estos 2 metros, digamos. Sí, 2 metros. Digamos que la primera carga está en 0 metros, la carga 2 está en 4 metros y esa distancia media, por así decirlo, es de 2 metros. Y ahí queremos calcular cuánta es el campo eléctrico. Muy bien, entonces, campo eléctrico.
va a ser 9 por 10 a la 9 newton metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Listo, así empezamos bien. Ahora, ¿cuál carga vamos a aplicar nosotros? La carga 1. Entonces coloquemos campo eléctrico 1 y ahora sí. Carga 1 era de 4 microcoulombs, es decir, 4 por 10 a la menos 6 coulombs sobre 2 metros y eso al cuadrado. Resulta que acá podemos aplicar algunas simplificaciones. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues sería lo siguiente. Tendríamos 9 por 10 a la ¿qué? 3, ¿cierto? 9 más menos 6, 3 newton metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado por 4 coulombs sobre 4 metros al cuadrado. 4 se cancela con 4, coulomb con coulomb, metros al cuadrado con metros al cuadrado. Y nos va a quedar simplemente 9 por 10 a la 3 por 1. O simplemente 9 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Listo. Y así hemos encontrado nuestro primer campo eléctrico, el cual está generado por la carga puntual 1. Ahora la carga puntual 2 también genera un campo eléctrico, por supuesto, porque es otra carga. Así que vamos a tener campo eléctrico 2. 9 por 10 a la 9 newton metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Por menos 3 por 10 a la menos 6. Muy bien. Coulomb sobre 2 metros y eso al cuadrado. ¿Por qué yo coloco esos 2 metros y no 4 metros o 0 metros? ¿Por qué? Porque la distancia que separa esa carga con esos 2 metros va a ser de 2. ¿Eso qué significa? Que el campo eléctrico 2 de la carga 2 va a ser 9 por 10 a la 9 newton metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado multiplicando ¿qué? Entonces menos 3 coulombs. Y ahora puede ser que hice algo mal, puede ser que no. ¿Ustedes qué creen? Sí, hice algo mal, por supuesto. Y resulta que acá es 9 por 10 a la 3. Yo creo que ustedes evidenciaron aquello, ¿no? ¿Puede ser? Quizá no. Bueno, entonces continuemos. Resulta que 2 por 2, 4, metro por metro, metro al cuadrado, listo. Cancelamos metro al cuadrado con metro al cuadrado, coulomb con coulomb, y eso nos va a quedar con el campo eléctrico 2 que tiene un valor de menos 6,75 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Muy bien, hemos encontrado los dos campos eléctricos y ya hemos terminado. Pues les cuento que no, porque debemos aplicar superposición de cargas, lo que vimos en nuestro cuarto caso, si no estoy mal. Entonces aplicamos estos dos campos eléctricos, ¿cierto? 9 por 10 a la 3 newton sobre coulomb más menos 6,75 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Listo, ¿eso qué valor nos debería de dar? 2,25 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Muy bien, y ese sí sería el campo eléctrico total. Como es positivo, va hacia la derecha. Todo lo que sea positivo en matemáticas, en física, nosotros tenemos ese principio ya arraigado de que va hacia la derecha y todo lo negativo debe ir hacia la izquierda, basándonos en un plano cartesiano. Y habiendo dicho eso, ejercicios resueltos, muchas gracias por la atención prestada. Espero este video haya sido mayor agrado. En comentarios, alguna duda como siempre, hasta la próxima, así que...